estar con ustedes compartiendo un poco la palabra del Señor. En esta hora vamos a ya prácticamente clausurando este campamento. Dicen por ahí que lo bueno se termina rápido, ¿verdad que sí? Así que ha sido de gran bendición para este servidor, y yo sé que todo para cada uno de ustedes el haber podido compartir juntos durante este fin de semana aquí en este hermoso lugar. Lástima que esto es prácticamente 1 o 2 veces en el año, ojalá que fuesen más a menudo, pero bueno, el Señor tiene un propósito para todo. En esta hora vamos a estudiar un tema muy importante que creí conveniente traer para ir cerrando prácticamente este campamento maravilloso que hemos podido compartir juntos. Y lo he titulado Edificando la Muralla. Hay un versículo en Isaías capítulo 58, el pastor estuvo hablando de ese capítulo con esa señora del periódico, interesante, ¿verdad? Tantos testimonios que hemos escuchado durante esta semana, durante este fin de semana, maravillosos. Isaías capítulo 58, les invito a que abran sus Biblias. Aquellos que puedan abrirla conmigo, pues siéntanse libres de hacerlo. Si tal vez yo voy un poco rápido, factor tiempo tal vez, nuestro peor enemigo siempre en estas reuniones, pues les recomiendo de que anoten los versículos, los textos bíblicos, y pues escuchen lo que dice el Señor a través de su palabra. Isaías capítulo 58 y el versículo 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado como reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si usted lee el comentario bíblico adventista basado en ese capítulo 58 de Isaías, o en las Biblias de estudio que tienen el espíritu de profecía, la hermana Guay hace una pregunta: ¿dónde está el pueblo de Dios que ha de reparar la brecha? ¿Sí o no? El Señor está llamando a un pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque esas murallas han sido derribadas. Esa brecha se ha hecho una brecha en la ley de Dios. Y sabemos de que hay un poder en esta tierra que se levantó en determinado momento de este periodo profético. Daniel capítulo 7, versículo 25, el cuerno pequeño se levantó y pensó en cambiar los tiempos y la ley. Hizo una brecha en la ley de Dios, y el Señor está haciendo un llamado a un pueblo en este tiempo para que edifiquemos nuevamente esas ruinas antiguas, esos cimientos. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra cimiento? La base de algo, ¿sí o no? Cuando se construye una casa, cuando se construye una estructura, siempre tiene que echarse, lo primero que se echa es ¿qué? El cimiento. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Acompáñenme en el libro de Daniel, el capítulo 1, vamos a leer unos cuantos textos en esta hora. Daniel capítulo 1, para que tengamos un cuadro y tengamos una base más o menos de lo que nosotros estamos hablando. Daniel capítulo 1 dice: en el año 3, versículo 1, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hacemos una pregunta: ¿por qué sitió el rey Nabucodonosor a Jerusalén? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Quién representa a Jerusalén? ¿Quién? El pueblo profeso de Dios, ¿sí o no? Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? De acuerdo a Mateo capítulo 23 y el versículo 37. ¿Qué había en Jerusalén, mis hermanos? ¿Por qué vino Nabucodonosor y sitió a Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? El pueblo profeso de Dios. Pero algo muy interesante, eso era parte, sí, pero noten bien lo que había en Jerusalén. Vamos al libro de Isaías, a ver qué nos dice el libro de Isaías, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Dice el versículo 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, ¿qué cosa? La palabra de Dios.
Muy importante, hermanos. Vamos al libro de Joel, capítulo 2 y el versículo 32. Algo muy interesante que necesitamos también leer allí en Joel. Joel, después de Oseas, está el libro de Joel, capítulo 2 y el versículo 32. Noten cómo dice. Dice el Señor, Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿será qué cosa? Salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué cosa? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hay dos puntos, hermanos, muy importantes que nosotros tenemos que notar en estos dos textos que hemos citado. En Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que la palabra de Jehová, la ley de Jehová, iba a salir ¿de dónde? De Jerusalén. O sea, el mensaje, la verdad para el tiempo del fin, ¿sí o no? Nosotros, Dios nos ha dado verdades, mis hermanos, maravillosas. Está la verdad del santuario, la verdad de la reforma pro salud, la verdad del sábado, la verdad de los mensajes de los 3 ángeles. Muchas verdades el Señor le ha dado a este pueblo. ¿A quién se las dio? A Jerusalén. Pero Joel, si ustedes notan, Joel habla también de Jerusalén y dice que de Jerusalén iba a salir ¿qué cosa? La salvación, mis hermanos. ¿Qué es la salvación? Cuando hablamos de salvación, ¿qué se nos viene a la mente? El evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea que esta iglesia, Dios la ha dotado con todas estas grandes verdades. No solamente le ha dado la ley de Dios, no solamente le ha dado el santuario, no solamente le ha dado tal vez el mensaje de los 3 ángeles, no solamente le ha dado la reforma pro salud, no solamente le ha dado la verdadera segunda venida de Cristo en gloria y majestad, sino que también le ha dado un evangelio puro, mis hermanos. Un evangelio maravilloso, el evangelio eterno que aparece en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. O sea que ahí en Jerusalén, hermanos, estaba toda la verdad contenida. Pero ¿qué hizo? ¿Qué vino Nabucodonosor y qué pasó? Y la sitió. Nosotros conocemos la historia, no lo vamos a leer, pero yo les voy a dar la referencia a Isaías 39, versículo del 1 al 7. Hubo un rey que se llamó Ezequías y que recibió unos embajadores que vinieron de Babilonia, ¿sí o no? Este hombre había estado muy enfermo, había sido curado por el poder de Dios, ¿sí o no? Cuando los embajadores de Babilonia oyeron la obra que Dios había hecho, quisieron ir y visitar a Ezequías y llegaron a Babilonia. Cuando ellos se fueron, hermanos, vino el profeta Isaías y le preguntó al rey Ezequías, esos hombres que han venido, ¿de dónde han venido? ¿Quiénes son ellos? Esos embajadores. Y entonces Ezequías le dijo, oh, de tierras muy lejanas. ¿Han venido de dónde? De Babilonia. Y entonces le hizo una pregunta muy interesante, mis hermanos. Yo sé que ustedes conocen la historia, no tenemos que ir a la Biblia. El profeta Isaías le hizo una pregunta muy importante al rey Ezequías. ¿Qué vieron en tu casa? Y entonces Ezequías dice, oh no, yo le mostré todos los tesoros de la casa del rey. Les mostré todas las riquezas que por el favor de Dios hemos acumulado, no solo yo, sino todos mis predecesores, los reyes que han venido antes de mí. ¿Y qué le dijo el profeta Isaías? Todo esto que has visto va a ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque tú no le diste la gloria a Jehová. Tú tomaste la gloria que le correspondía solo a Jehová. Te la tomaste tú para ti. Ese hombre pudo haber tenido la oportunidad, tuvo la oportunidad del siglo para dar testimonio del verdadero Dios, para dar testimonio de la ley de Dios, para haberle hablado a esos embajadores de Babilonia de que hay una reforma que se llama reforma pro salud, mis hermanos. Ese hombre fue sanado con un cataplasma de higos. O sea, eso es medicina natural, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas con la medicina que el Señor ha provisto. No con la medicina convencional, porque la medicina convencional no sana, no cura, destruye el cuerpo humano. Mis hermanos, eso fue una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero hay otra razón muy importante. La voy a citar también, no la vamos a leer por factor tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 13 al 16. Usted lo puede leer, apúntenlo. Esta fue la causa por la cual Nabucodonosor sitió a Jerusalén. ¿Saben por qué Nabucodonosor sitió a Jerusalén, mis hermanos?
Rechazó dos fuentes muy importantes. Rechazó la palabra de Dios y rechazó el espíritu de profecía, de acuerdo a esos textos que les acabo de mencionar. Si ustedes notan, hermanos, dice el versículo 13, solamente se lo voy a parafrasear. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Ahí está el espíritu de profecía. Dice que amonestó a Israel por todos los profetas. Versículo 14 dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, y dice, y como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. O sea, no oyeron la voz de Dios, la palabra de Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Mis hermanos, el Dios de amor y misericordia, el Dios que usted y yo servimos, le ha dado a este pueblo dos fuentes maravillosas. Le ha dado la palabra de Dios y también le ha dado los testimonios. ¿Sí o no? ¿Acaso en su casa usted no tiene libros tales como Testimonios para la Iglesia? Joya de los Testimonios, tomo 1, 2 y 3. Exactamente. Y noten lo que dice el versículo 16. ¿Qué más hicieron ellos? Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Óiganlo bien, hermano, esto es muy importante, no pierdan la concentración, por favor. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Vino Nabucodonosor, hermanos, invadió a Jerusalén, entró al templo y sacó todos los utensilios del templo y se los llevó ¿a dónde? A Babilonia, ¿sí o no? Esos utensilios representaban ¿qué cosa? El evangelio en símbolo, las verdades que Dios le había dado a este pueblo. ¿Por qué, hermanos? Ya lo estamos viendo. Número 1, rechazaron la voz de Dios. Rechazaron la palabra de Dios. Hoy por hoy, mis hermanos, se habla muy poco de la palabra de Dios detrás de los púlpitos del profeso pueblo del Señor. Se hablan solamente los dichos de los hombres. Y número 2, rechazaron ¿qué cosa? Los testimonios, el espíritu de profecía. ¿Y qué hicieron? Se hicieron imágenes fundidas de becerros y adoraron a Baal. Ya vamos a ver lo que eso significa. ¿Quién es Babilonia hoy, hermanos? Está representada por ¿quién? Por Roma papal y ¿qué cosa? Y por el ecumenismo moderno. Dice la sierva del Señor en la historia de la redención, la página 199 y la página 200, Dios permitió que Israel fuera llevado al cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos de Dios y por sus malas acciones para humillarlo y castigarlo. Toda la verdad contenida en el templo de Salomón, mis hermanos, la verdad del santuario, en fin, todas estas grandes verdades, ¿sí o no? Vamos al libro de Jeremías. Rapidito, mis hermanos. Jeremías capítulo 19 y el versículo 5. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel previo al asedio de Nabucodonosor? Y Jeremías capítulo 19 y el versículo 5. Noten lo que dice el Señor. Dice así: y edificaron lugares altos a Baal. ¿A quién, hermanos? El dios Sol, ¿sí o no? Para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Mis hermanos, si dice el libro de Ezequiel, les voy a dar la cita, Ezequiel 16, 30 y 31, que cuando el pueblo de Israel estaba practicando esas abominaciones, se convirtió en una iglesia ramera. Nosotros sabemos que hay una iglesia ramera en Apocalipsis 17, 5, ¿verdad? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mis queridos hermanos, pero noten bien, ustedes y yo podemos decir que nosotros no estamos adorando a Baal. El pueblo de Israel estaba adorando a Baal y por eso vino el cautiverio. ¿De qué otra forma se puede llegar a adorar a Baal hoy? Escuchen lo que dice el espíritu de profecía. Les voy a dar esta cita. Esta cita, cuando yo la leí, me llamó mucho la atención. Profetas y Reyes, páginas 125 y 126. Dice así: la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguieron, escuchen bien, hermanos, multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino. ¿Escucharon eso, hermanos? Las personas cuando exaltan lo humano,
Cuando aquí detrás de este púlpito se exaltan los dichos de los hombres y no se exalta la palabra de Dios, se está adorando a Baal. Dice, al alabar a los dirigentes populares, muchas personas están alabando o siguiendo a los dirigentes populares. Al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación, eso es rendir culto a Baal. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. Y muchos están reemplazando los oráculos de Dios, la palabra de Dios, por las teorías de los hombres, por las falsas enseñanzas, por los vientos de doctrina, mis hermanos. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es adorar a Baal. ¿Qué ustedes creen? Y el conflicto de los siglos, página 640, dice, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel, hermanos? En el Salmo 137, noten cómo dice, cuando se encontraba cautiverio en Babilonia. Salmo 137, versículo del 1 al 4, noten cómo dice. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Salmo 137:1 nos dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Hermanos, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En Babilonia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Felices? Lloraban. ¿Por qué? Acordándonos de quién. De Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Cántenos de esos algunos himnos del himnario adventista. ¿Cómo cantaremos? Respondían los israelitas. Cántico de Jehová en tierra de extraños. Triste eso, mis hermanos. Pero el Señor hace un llamado a edificar esa muralla nuevamente. Los líderes del pueblo de Israel antes del cautiverio estaban edificando, ¿sí o no? Pero miren lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 13, versículos 10, 11 y 14 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, o sea, los falsos líderes, los falsos profetas, que les profetizaban de paz y seguridad, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Esa era la estructura que estaba levantando el pueblo profeso de Dios, hermanos. Estaba rellenando esa pared con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré por tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. Hermano, ese cimiento no tenía ¿qué cosa? No tenía fundamento, no iba a aguantar la estructura. ¿Por qué? Porque había sido construido con lodo suelto. Ezequiel 13, 10, 11 y 14. Y dice Ezequiel 22, 28, noten lo que dice. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado, mis hermanos. Hoy hay muchos falsos profetas dentro del pueblo profeso del Señor, que están profetizando paz y seguridad, están profetizando mentiras y engaño. Están levantando un fundamento con lodo suelto. Y es por eso que se hace un llamado a volver a edificar. ¿Se acuerdan, hermanos, el libro de Esdras? En el libro de Esdras, acompáñenme en el libro de Esdras, capítulo 1. Vamos a ver unos versículos ahí rapidito.
Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjense bien, Jeremías, contemporáneo de Ezequiel y todos esos profetas que pudieron estar presentes cuando el sitio de Jerusalén por Babilonia. Dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonarle la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. ¿Qué dijo Ciro, hermanos? Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique. Ahí está, hermanos, tenemos que edificar esas ruinas antiguas. Edifique a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Versículo 4, hermanos, noten cómo dice: y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Eso lo hemos estado viendo durante este campamento. Hay personas que están ayudando a esta obra, mis hermanos, con sus bienes, con su dinero, con plata, con oro, para que el mensaje pueda ser proclamado. El Señor va a levantar nuevamente ese espíritu, el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Esdras en el tiempo del fin. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿En qué condiciones se encontraba esa casa, mis hermanos? En ruinas. ¿Quién la había destruido? Nabucodonosor, Babilonia. Se había venido, había invadido a Jerusalén y había sacado las verdades de Jerusalén. Por eso es que hoy estas verdades ya no son escuchadas, ya usted no las escucha detrás de los púlpitos del profeso Israel moderno hoy. Yo he hablado con personas, pastor, miembros de iglesia por 40, 50, 60 años, ancianos. Me han dicho: cuando yo llegué a esta iglesia hace 40, 50, 60 años atrás, se predicaban todas estas verdades, se leía el espíritu de profecía desde los púlpitos cada sábado. Pero ha venido poco a poco Babilonia, mis hermanos, y ha ido llevando y sacando todas esas verdades de Jerusalén. Los tesoros. ¿Y se lo ha llevado a dónde? A Babilonia, ¿verdad que sí, hermanos? Pero vamos a encontrar algo. El Señor nos está haciendo un llamado a ti hoy. Me está haciendo un llamado a mí, para que volvamos a levantar esas ruinas antiguas. Estas grandes verdades que nos han caracterizado a nosotros como pueblo remanente, mis hermanos. Que el mundo hoy por hoy tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque hay muchos programas de radio, mis hermanos. Hay cientos de programas de radio, de televisión. La emisora donde sale el pastor Pérez, yo la veo muy a menudo allá en Tampa. Usted oye mensajes que, hermano, le retiñen los oídos. Porque son mensajes que no están apoyados con una sí, dice Jehová. Tristemente. Y el mundo tiene que conocer estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque esas ruinas han sido derribadas por Babilonia moderna, por el papado, mis hermanos, en el tiempo del fin. Y el Señor está llamando a un pueblo. Cuando Esdras llegó allí a Jerusalén, mis hermanos, este hombre empezó a trabajar, ¿sí o no? Y vamos a ver, hermanos, ahora a continuación las decisiones claves, óiganlo bien. Decisiones claves que caracterizaron el éxito de la reconstrucción de la muralla. Si nosotros queremos tener éxito para que este mensaje pueda ser proclamado, para que este ministerio, cada uno de ustedes juntos, unidos, trabajando por una misma causa, podamos tener éxito, mis hermanos, tenemos que seguir estos consejos que vamos a leer a continuación. ¿Estamos listos, hermanos? Bien, vamos al primero. Esdras capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Esdras capítulo 4. Versículo del 1 hasta el 3. Fíjense bien, mis hermanos, porque si nosotros seguimos, Pastor Pérez, si seguimos fielmente estos consejos bíblicos, nosotros vamos a tener éxito, por favor. Esdras capítulo 4, versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá. ¿Los enemigos de quién? De Judá. Nosotros vamos a tener siempre enemigos. Dice: y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y
y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, miren bien la petición, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. O sea, eran prácticamente profesos cristianos, también creían en Dios, ¿sí o no? Vinieron y le ofrecieron ayuda al pueblo remanente del Señor. ¿Qué dice el versículo 3? Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, mis hermanos. Decisión número 1, clave número 1. Para nosotros tener el éxito, alcanzar el éxito que nos va a ayudar a reedificar nuevamente esos cimientos que han sido derribados. Número 1, rehusaron unirse con los enemigos de la verdad. No podemos unirnos con aquellos que están en contra de este mensaje para el tiempo del fin, hermanos. No es comunismo. Tenemos que estar unidos solamente con aquellos que crean en el mismo mensaje para el tiempo del fin. El mensaje de los 3 ángeles. Van a venir muchos que dicen ser cristianos. Creemos en Dios. Creemos en las verdades que ustedes predican. Queremos unirnos a ustedes. Pero Zorobabel dijo, no van a edificar con nosotros. Porque ustedes no creen lo mismo que nosotros creemos. Nosotros fuimos llamados a ser un pueblo que... un pueblo distinto, diferente, mis hermanos. Esdras capítulo 3, número 2, característica número 2. Esdras capítulo 3, versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Como un qué? Como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hermanos, característica número 2, clave número 2, todos trabajaron unidos como un solo hombre y así pudieron obtener ¿qué cosa? El éxito, mis hermanos. Si Babilonia se está uniendo, mis hermanos, como decía el pastor Pérez, en ese servicio que tuvo el Papa Francisco allí en las Naciones Unidas recientemente, todos los cuerpos religiosos, hermanos, hindúes, judíos, musulmanes, profesos cristianos, todos unidos con la Babilonia mística. Si ellos se unen, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué estamos tan separados? ¿Por qué queremos trabajar unos por acá y otros por acá, hermanos? La victoria se logra con la unión. Si queremos edificar esta muralla, tenemos que trabajar como un solo hombre. Por favor. Número 3, Esdras capítulo 5, versículo 1. Esdras capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, clave para tener el éxito. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Gloria al Señor. Mis hermanos, ¿cómo pudieron tener éxito? ¿Escucharon la voz de quién? Del espíritu de profecía, los profetas de Jehová. Mis hermanos, ahí está la clave para el éxito. Si nosotros queremos tener el éxito en nuestro ministerio, tenemos que escuchar la voz del profeta. El profeta tiene que ir de acuerdo o en acorde con la obra que nosotros estamos haciendo. Número 4, Esdras capítulo 8, versículo 21. El pastor habló de esto también, muy importante. La obra que se estaba haciendo allá en West Palm Beach recientemente. Esdras capítulo 8, versículo 21. Noten lo que dice. Clave número 4, dice el versículo 21 de Esdras 8. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros
y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 23. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Mis hermanos, la iglesia tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que haber una preparación espiritual para hacer esta obra que el Señor nos ha llamado. Amén. Hay que proclamar ayuno en Israel, mis hermanos, porque de lo contrario el Señor no puede abrir puertas, porque la iglesia tiene que buscar del Señor, tiene que humillar su corazón al Señor en oración y en ayuno, para que la obra del Señor pueda tener éxito en este tiempo que nos ha tocado vivir. Número 5, Esdras capítulo 2, versículo 64. Noten cómo dice. La clave número 5 para lograr el éxito, si es que lo queremos obtener en este tiempo del fin. Esdras capítulo 2, versículo 64. Noten cómo dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. ¿Cuántos, hermanos? 42,360 miembros se unieron como un solo hombre. Todos debían trabajar unidos. Era una obra de toda la iglesia. Esto no es una obra del pastor Rafael Pérez, mis hermanos, o del pastor enamorado. Esto es una obra de toda la iglesia, de todos nosotros. Tenemos que ayudar a estos ministros mano a mano a seguir adelante con esta obra poderosa. El Señor te está haciendo un llamado a ti en esta hora. El libro de Nehemías, el capítulo 4, noten cómo dice, característica número 6. Nehemías, el capítulo 4. Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Noten bien, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, o sea, los enemigos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué cosa? La espada, hermanos. La palabra de Dios, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Mis hermanos, nosotros vamos a tener enemigos. Nosotros no podemos bajar la guardia, porque el enemigo va a tratar de parar esta obra bajo cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que levantar la espada del Espíritu, trabajar con esta espada, mis hermanos, y estar velando, porque Satanás va a tratar de destruir. Y la número 7, la clave número 7 se encuentra en Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, versículo 9 al 11 nos dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Fíjense bien, mis hermanos, versículo 11, ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Mis hermanos, nosotros no podemos unirnos con las iglesias caídas de Babilonia para hacer esta obra. Tenían que desaparecer esas mujeres que habían allí en el pueblo, que eran mujeres extranjeras. Versículo 3 de Esdras 10 dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Mis hermanos, esto es serio. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, mis queridos hermanos, los cimientos de generación en generación. Cuando el templo de Dios fue levantado, ustedes conocen la historia bíblica,
en Esdras capítulo 10, no lo vamos a leer, versículo del 10 al 13, pero voy a parafrasear solamente unos versículos. El versículo 12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el gran júbilo, no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mis hermanos, los pioneros, los que vieron esa primera casa de Israel que fue llevada a Babilonia, esas grandes verdades, lloraban porque se acordaban de esa gloria de la primera casa. Hermanos, ¿qué harían los pioneros hoy si estuvieran vivos? Si estuvieran bien en la condición de este pueblo profeso hoy. Pero el Señor le mandó un mensaje al pueblo de Israel en ese entonces, cuando se estaba levantando la segunda casa, a través del profeta Ageo. No lo vamos a leer tampoco, pero le doy la referencia a Ageo capítulo 2, versículo 3 y el versículo 6 y el versículo 7. Dice, el Señor les dijo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, ¿quién iba a venir a esa segunda casa? Jesús. ¿Sí o no? Jesús vino. ¿Sí o no? Y dice el profeta Ageo: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, dice Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 versículo 14. O sea, la nación judía vio la gloria de Jehová hecha ¿qué? Hecha carne, mis hermanos. Con esto voy finalizando. El remanente en el tiempo del fin verá la gloria de Jehová, porque Cristo vendrá a ellos y transformará sus vidas. Fíjense bien, porque el mensaje, si no hace una transformación en nuestras vidas, de nada sirve predicarlo, ¿sí o no? Sería teoría o letra muerta. Ese mensaje, esas grandes verdades que Dios le ha dado a este pueblo, a esta iglesia, tienen que hacer un cambio en nuestras vidas, una transformación completa. Isaías capítulo 60, acompáñenme brevemente para ir concluyendo. Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3. Noten cómo dice el Señor. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dice el versículo 2, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista ¿qué cosa? La gloria de Jehová. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mis hermanos, Jesús dijo las siguientes palabras contenidas en San Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, de acuerdo a San Juan 14, 17. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de una persona, éste transforma la vida del que lo recibe. Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta va a ser la gloria que va a alumbrar la tierra, el mensaje del cuarto ángel unido con el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin, mis hermanos. ¿Qué va a ser ese mensaje en tu vida? Va a ser una transformación completa, va a ser un cambio radical en tu vida. Y tú vas a reflejar la gloria de Jehová en tu vida. Mis hermanos, termino con esto. Palabras de vida del gran maestro, página 342 y 346. Aquellos que esperan la venida del esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo, ¿verdad? Han de decir al pueblo: veis aquí el Dios vuestro.
los últimos rayos de luz y misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad de pecado. Se cumple en la vida la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. Eso es el evangelio, hermanos. El evangelio no es teoría. El evangelio no son 20 lecciones de un folleto. El evangelio es poder de Dios que transforma la vida del que lo recibe. La belleza y fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Mis hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado a levantar esas ruinas antiguas. Esas ruinas antiguas son esas grandes verdades que el Señor ha dejado en su palabra. Pero cuando nosotros las recibimos, esas grandes verdades van a hacer un cambio en tu vida. Van a hacer una transformación en tu vida. No podemos seguir siendo ya más cristianos profesos, adventistas de nombre solamente, sino hijos e hijas de Dios. ¿Sí o no? El Señor está haciendo un llamado en el tiempo del fin. Satanás, a través de un poder en esta tierra, ha derrumbado esos cimientos. El Señor está llamando a esta iglesia, a este pueblo que me escucha en esta hora, a que nuevamente nos levantemos como un solo hombre, como en los tiempos de Esdras, y edifiquemos esas murallas que han sido derribadas. Y edifiquemos esas murallas ¿con qué? Con un fundamento sólido. No leímos la cita por factor tiempo, pero está en Primeros Escritos, página 254. Usted lo puede leer allí. La sierva del Señor vio 3 escalones, hermano. Vio un fundamento sólido. Esos 3 escalones, mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Ese es el fundamento en el cual nosotros tenemos que estar edificando hoy. Que el Señor te bendiga en esta hora.